Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy, en su sección favorita Detrás de, donde conocemos un poco más de nuestros creadores de contenido favoritos y cómo estos llegaron a conocer el fascinante mundo del anime, tenemos un gran invitado que nos compartirá su interesante y bizarra perspectiva acerca de este gran, fascinante mundo del anime. Acción, del presidente ante el público, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Axel, pero en todos lados me conocen, en especial en redes, como Axonder. Un dato curioso, hay incluso familiares que me llaman así. No me puse específicamente Axonder para redes, así ya me llamaban varios incluso familiares desde antes. Mucho gusto, Croc. Mucho gusto y qué bueno que estés por aquí y compartas un poco de tu tiempo y de tu conocimiento con nosotros en este que es tu canal Viaje al Nuevo Mundo como tal. No, muchísimas gracias a ti, Croc, por tomarme en cuenta e invitarme aquí a tu podcast y a tu canal. Gracias. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo fue que tú llegaste a conocer el fascinante mundo del anime? ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? Claro. Fíjate que yo divido el cómo entré al mundo del anime en dos facetas. El tiempo en el que lo vi sin saber que era anime y que para mí eran solo caricaturas, o sea, de muy pequeño. Yo de pequeño, como muchos otros, llegué a ver tanto Pokémon, un poco de Dragon Ball. Principalmente lo que más vi fue Digimon y Yu-Gi-Oh!, que fue lo que más me marcó en realidad en su momento. Pero yo no tenía la más mínima idea de que eso era anime, ¿sabes? También un poco de Mazinger Z por ahí. Entonces, para mí, eso no cuenta como mi entrada al mundillo, ¿sabes? Yo considero que entré a ver anime más hasta la preparatoria. Yo teniendo 16 años, ya sabía lo que era, ya había varios que me llamaban la atención, pero no los había visto como tal. Pero fue hasta la preparatoria, fíjate que muy curiosamente lo que me metió al mundo del anime así de lleno fue un juego. Y dirás, ¿qué juego? Fue Overwatch. Y la conexión es bastante chistosa. Yo en 2016 que salió Overwatch lo empecé a jugar y de pura coincidencia en YouTube me salió un video, un recomendado de el intro, el opening de Evangelion, estilo Overwatch. Y yo dije, vaya, se ve interesante. ¿De dónde viene esto? Lo busqué, me llamó la atención y me puse a ver Evangelion. Curiosamente, el primer anime que vi yo siendo consciente de que era una animación japonesa, de que era un anime en toda la extensión de la palabra, fue Evangelion. Y como se puede ver, me marcó bastante. No sé si ahí se ve, pero la cajita azul son los Blu-rays de las películas y ahí está el EVA 02 en figurita. Ok, entonces fue un gran referente. No he tenido el placer de verla, pero siempre me recomiendan esa historia por ser un referente bastante grande y no sé si es cierto, pero dicen que su final, para poder entenderlo, tienes que ver 1 o 2 veces más la serie para entender por completo de qué va. Sí, eso es correcto y sí, es un pilar, diría yo. Evangelion de verdad se convirtió en un pilar de muchísimas historias. Siento que en especial la serie del 97 inspiró directa e indirectamente a muchísimos otros animes y juegos incluso. Y sí, el final es difícil de entender. La gente a veces lo exagera, pero es que sí es demasiada iconografía, ¿sabes? No es muy directa en lo que muestra, no es muy directa en lo que te quiere explicar ni el mensaje. Y eso es muy raro, ya que es una historia que es 100% sobre un mensaje. Y con el paso de los años se ha vuelto muy extensa. Lo digo porque en teoría esa serie tiene como 3 finales, ¿sabes? Tanto el final de la serie del 97, tanto el final como que es la película, The End of Evangelion, y los finales de los Blu-rays, las películas que salieron ya hasta los 2000, que el final fue en 2021. Entonces, si de por sí era complicado ya agarrarle la onda a exactamente cuál es el final y cuál es la conclusión de la historia, solo se ha vuelto más complicado con el paso del tiempo. Espero que en algún momento te puedas dar la oportunidad de verlo. Creo que vale la pena. Curiosamente, un amigo me regaló como tal una USB donde tal cual me dice, aquí te voy a dejar este Evangelion para que lo veas, dice, velo con calma, no te presiones, y ahí la tengo, y digo, ya lo voy a ver porque ya van
varias veces que me han recomendado mucho esta obra y digo, bueno, si me la están recomendando mucho es porque se debe de ver. Y siento que aquí también hay algo muy importante que es que cuando uno se adentra el mundo del anime, siempre hay algo importante que es que ciertos personajes o tramas son las que nos atraen a estas obras y nos hacen que no tanto enamorarnos como dirían unos, pero sí que nos atrapen a querer saber más de esto, aprenderte sus nombres, sus trasfondos, e incluso muchos dicen que llegan a ser inspiradores. ¿Tú como tal tienes algún anime o algún personaje que digas, sabes que este ha llegado a ser, no un pilar, pero sí algo muy importante que me ha permitido motivarme e impulsarme en algunos casos? Sí, 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 por supuesto. Fíjate que ahí me gustaría hacer hincapié en uno que vi no mucho después de Evangelion, justo porque traía ahí toda la emoción de los mechas, de los robotsotes, pero no sé si has visto Tengen Toppa Gurren Lagann. Uy, mira, ese también lo tengo en la lista, pero he visto mucha información acerca de que es un referente bastante grande igual. Sí, Pero no he sí, sí, tenido el sí. placer de verlo, no he tenido el placer de verlo. Bueno, el protagonista, sí, durante la gran primer parte de ese anime es un personaje que se llama Kamina. Y es un personaje que inspira más no poder, de verdad, o sea, tanto dentro como fuera de la obra. Es básicamente el pilar de toda la historia, o sea, es el que hace que todo se mueva. Eh, es difícil comentar sin spoilers muy fuertes, pero es un personaje que se menciona, esté o no esté en pantalla todo el tiempo. Es un personaje, todos se terminan adoptando algo tanto de su comportamiento como de su filosofía, como de sus palabras. Es un personaje muy inspirador y todo lo que él hace y demuestra sobre lo que él opina que es ser una gran persona, a mí la verdad me impactó muchísimo cuando lo vi y, y te podría decir que ese es un personaje que de verdad me ha inspirado muchísimo. Sabes, hay, no sé cómo veas este aspecto, pero se supone que las historias como el anime o alguna serie, cuando quizás uno las ve de niños o de grandes, siempre uno se queda pensando, ok, vengo aquí como a entretenerme o a pasar un rato, tratar de ver una historia interesante. Y muchas veces estas historias llegan a dar mensajes tan profundos que uno se dice, ok, o sea, yo no esperaba esto, yo no esperaba encontrar quizás esa respuesta, eso que me faltaba o que un personaje me llegara a motivar tanto. Y aquí mucha gente se dice, entonces, ¿realmente el anime es para entretener o para enseñarte más cosas de las que puedes llegar tú a notar al principio? ¿Tú qué piensas acerca de esto, de que las historias lleguen a darte quizás no solamente herramientas o ayudarte en momentos difíciles, sino también a motivarte a ser mejor? ¿Qué piensas acerca de estos aspectos que toca como tal el ánimo? Yo creo que es muy cierto. No creo que sea la regla. O sea, no creo que sea algo que pase el 100% de las veces con el 100% de las obras. Si tuviera que ponerlo en una analogía, sería la comida, ¿sabes? Hay comida que cumple 100% su función de simplemente alimentar, más no es una comida increíble, no es un platillo gourmet, vamos a decirlo así, pero cumple, tiene una función, ¿no? Yo creo que hay series que sí, su único propósito es entretener, o al menos de primera instancia pueden solo cumplir ese propósito para ti de entretener. Y hay otras que directamente lo que buscan es dar un mensaje bastante profundo o motivar, o que si bien pueden tener ambas, ¿sabes? O sea, yo creo que hay series que puedes verlas de manera superficial y está perfectamente bien así, pero que es conforme le rascas un poquito más que empiezas de verdad a notar, esto es lo que quería decir el autor, esto es lo que representan estas cosas. Y yo creo que esas son las más interesantes, ¿sabes? A mi opinión, estas series a veces son las más genuinas, porque no tienen miedo a hacer tanto solo entretenimiento como intentar dar un mensaje más profundo. Y perdóname, una cosa más.
siento que con el paso del tiempo la gente ha empezado a aceptar más esto. Siento que antes era más difícil que aceptaras públicamente, es que me apasiona esta serie. Esta serie me enseñó esto, yo aprendí esto, me ayudó mucho ver esto, ¿no? Como cada vez se ha vuelto más, vamos a decirlo así, normalizado, más aceptado directamente, socialmente, ver anime, leer manga, cada vez es más común ver a la gente aceptar que estas historias los motivan, que los mueven por dentro. Y lo cual creo que es algo muy, muy bueno y positivo. Estoy bastante de acuerdo contigo. Hay una historia que, a mi parecer, siento que esta historia te muestra muchos matices. No sé si la conoces, pero esta obra se llama Gone Grave. Es del mismo autor que hizo varias de las obras tan conocidas como puede ser Cowboy Bebop o Hellsing, etcétera. Y esta obra te muestra de que un niño que estaba en los barrios marginados más pobres y quizás la delincuencia era lo que abundaba, tuvo la oportunidad de ser alguien diferente, pero obviamente tienes que sacrificar algo para poder ir a ese mundo nuevo. Y pues muchas veces tú te quedas pensando, ¿vale la pena dejar a la gente que me apoyó o dejar el mundo que conozco, pero era uno completamente diferente que quizás no me dé lo que quiero, pero sí lo que necesito? Y todo ese viaje que te va mostrando la historia, que a veces puede llegar a ser muy cruel o que a veces le toca al protagonista tomar decisiones muy difíciles, es como te dices, ok, ahora entiendo por qué lo hace, o llego a entender el por qué a veces el que dicen que el hubiera no existe, porque siento que lo aplican mucho. Y aquí es donde también, no sé cómo lo has visto tú, pero sabemos que muchas series, hace los 90, muchas series no tuvieron finales. Finales en el sentido de que quizás el manga no estaba terminado, etcétera. Y mucha gente dice, comenta de que cuando se quieren hacer remakes de estos animes, pierden esa esencia, es eso que le llaman amor a la cultura. No sé, muchas veces veo que se critica de que, ay, es que lo van a hacer de nuevo y no lo van a hacer igual a como fue hace 30 años. A ti como tal, sí, o sea, incluso podría poner el ejemplo de Evangelion que diste, porque mucha gente podría decir, no, la serie de los 90 es la mejor y lo demás que sacaron fue como para cubrir, vamos a decirlo así, lo que faltaba, un ejemplo, pero no es nada comparado a la de los 90. ¿Tú estás de acuerdo en que ciertas obras tengan algún remake para que tengan un final o te quedas con ese final inconcluso que nunca tuvo la serie? Ok, antes, para comentar nada más, no conozco la obra que comentas, Gone Grave, pero si me dices que es del autor de Cowboy Bebop, suena bastante interesante la trama, así que gracias por la recomendación, la voy a checar. Y es un tema interesante, fíjate, lo de los remakes, en especial en el mundo del anime y el manga, creo, porque hay que ser honestos, la gran mayoría de los animes están inspirados, más bien están basados en un manga, son adaptaciones. Viéndonos por ese aspecto, yo creo que en realidad sí vale muchas veces la pena que historias de hace 30 años se hagan de nuevo, porque muchas de estas, hay que ser honestos, se iniciaron de manera abrupta cuando el manga apenas estaba empezando, y es por eso que hay tantas historias que tienen cantidades inhumanas de relleno, vamos a decirlo tal cual es. Hay historias que tienen demasiado relleno y son, y si bien hay veces que se puede hacer bien, sigue siendo una desviación de la obra o de la visión que el autor original del manga quería compartir. No digo que no se pueda disfrutar, claro, pero yo no veo nada de malo en que se quiera volver a hacer algo, o sea, le quiera hacer un remake a una serie, intentando ser tal vez más fiel a la visión original de el autor. Voy a dar el ejemplo directamente a lo que es mi tema principal de lo que hablo en redes. La razón por la que JoJo's Bizarre Adventure es el anime conocido y reconocido hoy en día con la calidad con la que se le reconoce es porque salió 30 años después de que empezó el manga. O sea, creo que no había forma de hacerlo sin haber esperado, o no había forma de llegar a este nivel sin haber esperado 30 años para empezar a hacerlo realmente. La prueba está
en las ovas y los intentos de películas que se intentaron previamente a esto. Yo creo que el timing fue el adecuado gracias a eso. Ahora, con respecto a Evangelion, ese es un caso bastante especial también, porque Evangelion no está basado en un anime. Digo, en un manga, perdóname. Evangelion no está basado en un manga. Si bien tiene un manga, el anime salió primero. Se podría decir que el manga es casi que una reinterpretación del anime, es una visión diferente. Entonces, el remake, que para empezar es que es un remake, sino que es como una especie de continuación, pero está bien retorcido, ¿no? Pero para ya dar una respuesta definitiva, creo que la mayoría de los animes sí se pueden beneficiar de estos remakes, y la verdad muchas veces cuando uno no está de acuerdo con esto es por nostalgia, y es aceptable también. Cuando recordamos algo que nos marcó y queremos que así se quede, ¿sabes? Fíjate que mencionaste algo interesante con JoJo's, y aquí es donde esa pregunta no la iba a hacer, pero la tengo que hacer, ¿eh? Perdón, es que metiste el tema y tengo que hacerla. Adelante. es parte interesante del tema, más porque creo que no tiene ni 2-3 años cuando empezaron a salir, o creo que tiene más, no sé. Esta información acerca de esta película que nunca se estrenó y que sabemos que están los clips en YouTube, lo del tráiler y todo eso. Y mucha gente dice o afirma incluso de que esa película manejaba mucho esta estética que la primera y segunda parte de JoJo's necesitaban en ese tiempo. Mira, yo como tal, te puedo decir que yo conocí JoJo's por la tercera parte, Claro. pero no, las ovas yo las vi ya después que vi de la primera a la cuarta parte. Yo de ahí me enteré que tenía unas ovas. Me quedé, ok, es una buena historia, me gusta cómo el estilo que lo manejan, pero realmente si te pones a ver el manga o lo que presenta, pues realmente lo adapta mejor, en cierto sentido, lo adapta mejor la versión que tiene, que es actual, si te quieres ver muy técnico. Pero a tu caso y a tu opinión, qué bueno que puedo recortar estas partes, jóvenes, ¿eh? Por cualquier cosa. No, no es cierto. Como tal, ¿a ti te gustaría ver esta película y dar tu opinión acerca de si es tan buena o mala? En el sentido de que Araki mismo dijo, o mencionó, si no me equivoco, de que no se había adaptado como él quería, o como creo que ni la mitad de lo que se supone que debía estar adaptado en esa película del manga, o prefieres que solamente se quede en un, ok, nunca pasó, y me quedo con la versión que se conoce hasta el día de hoy de lo que es del anime. Ok. Sí, no hace falta recortar nada, o sea, opinión es opinión y lo que salga. Se medio cortó, perdóname, pero solo para estar seguro, sí te refieres a la película de Phantom Blood, ¿verdad? Así es, ese. Pues, que justo se cortó. Yo dije, no vaya yo a hablar sin haber entendido bien. Es muy curioso porque yo siempre he pensado, está bien que así se quede porque directamente Araki dijo que no le gustó, ¿no? O que no era su visión. Y creo que aquí es importante también, más bien, creo que saber ciertas formas de cómo trabaja Araki pueden dar mucha información de este comentario, ¿no? De que a él no le haya gustado. Si no mal recuerdo, esta película es como del 2000 y algo, ¿no? Si no me equivoco, creo que sí, creo que incluso es en los 2001, 2002. Esa era la idea que se maneja. Ok, eso. Estamos hablando de que Araki dibujó, escribió y publicó esta parte en el 87. Estos ya son 13 plus años de que lo escribió. Y Araki es una persona que, Araki, el creador de JoJo's, para el que no lo sepa, es una persona que cambia de opinión cada 2 semanas. Es una persona que está en constante evolución en cuanto a lo que quiere contar, cómo lo quiere contar y cómo lo quiere expresar. Es por eso que su arte, su estética y su diseño de personajes ha cambiado tanto a lo largo de los años. Entonces, es muy probable que si esta película, tal cual se estaba haciendo, o sea, si la agarramos así tan y la colocamos en el 87, tal vez en ese momento Araki hubiera dicho, me parece bien, creo que están adaptándolo, están haciendo una buena adaptación, ¿no? Pero como estamos hablando de que tal vez pasaron 15 años entre la publicación del manga y esta película,
me hace todo el sentido del mundo que sea algo que a él ya no le interesaba ver o sea algo que para él ya era incorrecto, ¿sabes? Fíjate que eso igual yo lo he pensado, de que es cierto de que al principio puedes tener una opinión acerca de algo y cambiarlo, es válido. O sea, siempre uno puede decir, puedo mejorar. Y él lo ha demostrado en cada parte que ha hecho. Tiene un diferente protagonista, diferente historia, etcétera. Y siento que también mucha gente lo dice porque como ven esta estética que se maneja y como está ahorita el anime retro, digo, oh, no, es que siempre veo que ponen esto en los edits, tiene esencia o es algo que denota un estilo más Araki. Yo digo, amigo, pero ya tienes un anime que lo adapta, pero ellos a fuerza quieren como que eso que no se conoce, quieren conocer un poco más. Y bueno, es válido que la gente lo mencione, pero aquí también es donde yo te pongo este aspecto de la censura. Sabemos de que muchos contenidos que vemos actualmente tienen censura porque se quiere llegar a la máxima cantidad de público posible. Pero en tu caso, conociendo cómo es la obra de JoJo's, incluso puedo poner el ejemplo de Evangelion en otras series. A ti, si se fueran a adaptar algún tipo de obra, ¿te gustaría que fuera fiel, tal cual 100%, o estás a favor de que en ciertas partes sí deban como que bajarle 2 rayitas al material? Yo, la verdad, estoy bastante en contra de la censura. Claro, hay veces, hay cosas que se muestran que se pueden considerar inapropiadas, pero aquí creo que deberíamos entrar en inapropiadas para quién, no inapropiadas para qué. Las cosas, casi todo producto de entretenimiento tiene un sistema de clasificaciones, ¿sabes? Si bien son series animadas, no podemos estar diciéndole que son caricaturas para niños. Entonces, si me estás diciendo, oye, esto no lo debería ver un niño, entonces se censura, no, solo que no lo vea el niño, ¿sabes? Es la responsabilidad del papá que el niño no tenga acceso a este material que se supone que no debería estar viendo, o si no, que mínimo sea acompañado por alguien que le pueda explicar o alinear o dar el apoyo, no sé cómo sea, ¿no? Pero en mi opinión, lo mejor es que no tengan acceso a este tipo de materiales. Entonces, yo creo que en ningún momento la censura realmente aporta o arregla algo. Al contrario, yo creo que termina dañando la visión original de lo que se está intentando mostrar. Entiendo que hay veces que se censuran cosas porque, siempre dicen esto, ya son otros tiempos, ¿no? Pero aún así creo que vale más la pena ver esas diferencias y poder discernir, tipo, ok, esto en este entonces se consideraba apropiado, ya no. Creo que es más importante poder demostrar que ha habido un cambio a querer ocultar que ciertas cosas existieron, hablando de ciertas censuras en específico. Y fuera de eso, hay veces que censuran tipo violencia o censuran incluso palabras. Para mí eso no va, no tiene sentido. Yo estoy completamente en contra de ello, no sé qué opines tú. También estoy de acuerdo en que solamente porque quieras mostrar, no sé, lo relevante para la historia, como, una pelea, pero hay un trasfondo o 5 páginas de diálogo y lo quito, no, espérame. Esos diálogos son importantes para la trama, deja. Sí. O como tú dices, es que estos 3 capítulos donde estos personajes van a la tumba del amigo no tienen nada que ver. Oye, pero ahí encuentran tal cosa o tienen este fragmento donde hacen tal cosa que les recordó tal momento. Tú tienes que dejar esto ahí, por eso se está adaptando el material. Es cierto de que en algunos casos la violencia puede ser un poco exagerada, es entendible, yo lo entiendo, pero que tú quieras disfrazar lo que, como tú dices, no es para niños, pues no tiene un sentido lógico. Y podemos poner el caso, creo que la mayoría lo conocemos, que es Berserk, que muchas veces esta serie, las adaptaciones que tuvo después de los 2000, creo que aparte de que son malas, no hicieron lo que debieron. Y qué casualidad que creo que no tiene ni un mes, una persona que no es de un estudio, sino que lo hizo porque quería ver esa parte de la obra adaptada,
lo hizo con un equipo y a la gente le está gustando porque lo hizo como debe de ser. Sí, quitó algunas cositas, porque pues es YouTube, es entendible, pero lo hizo bien y la gente dice, Claro. wow, o sea, esto es lo que debieron haber hecho, pero ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿qué les impide eso? Eh, Mira, si yo te pudiera dar una opinión, a mí si me lo dejaran tal cual el material, excelente, porque yo sé lo que estoy viendo y sé lo que no debo de ver. Es como un ejemplo, yo sé que a ti, si yo te dijera, oye, mira, es que hay cierta obra que tiene demasiado fanservice, pero lo podemos quitar, ¿te parece? Sí, claro, o sea, pero si el fanservice es parte de lo que el protagonista o sus amigos, o es una comedia, pues sabes que lo tienes que dejar porque es parte de la comedia. No Sí. puedes quitar esa esencia. Y bueno, yo aquí te podría también, esta pregunta siento que es un poco complicada, pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca de que dicen que el anime ya alcanzó su máximo potencial, lo que llamarían su prime? ¿Tú crees que ya lo ha alcanzado el anime como tal o crees que le falta algo para estar en el máximo nivel en el cual se dice que mucha gente que ya está? Sí está complicada la pregunta, ¿eh? Nada más, dándole un poquito de follow-up a lo que comentabas. Sí vi lo de Berserk, se ve muy cool. Aquí está igual, a mí me encanta Berserk. Es un claro ejemplo, sí, de cómo la censura sí que puede llegar a afectar, ¿no? Ahora sí, volviendo a la pregunta principal que me comentas, yo entiendo perfectamente que lo comenten, en especial con, con la ausencia, vamos a decirlo de esa forma, la ausencia de grandes exponentes como los que se tuvieron en un inicio, ¿no? O sea, eh, Dragon Ball, Naruto, One Piece, ¿no? Vamos a decirlo así, como muchos le conocen la era dorada, ¿no? Del shonen. Pero yo siento que eso más que nada es nostalgia, ya que fue el primer acercamiento de muchísimas personas. Entonces, vamos, esto sí que pasa. Cuando es tu primer acercamiento con algo, uno lo suele enaltecer. No digo que no se merezcan el reconocimiento que tienen, por algo son la era dorada del shonen, por algo tienen el reconocimiento que tienen, ¿no? Pero yo no creo que ya hayamos llegado al peak, ¿sabes? O sea, yo creo que todavía estamos lejos de eso, en especial en animación. Creo que todavía los estudios de alguna forma, incluso desde los mismos mangas, todavía falta algo, todavía falta que lleguemos a cierto... Todavía falta. Lo digo en especial porque algo muy curioso que he notado recientemente y que la gente también ha hecho muchos memes al respecto es ese asunto de que pareciera que ya la gente no sabe escribir finales, ¿no? Y creo yo que sí ha habido un déficit, por así decirlo, de buenos finales en las obras más grandes. Y retomando Berserk, el hecho de que no hemos tenido una adaptación buena genuinamente de Berserk como tal, no un arco nada más, en este caso siendo el arco de la Edad Dorada, que es el anime de los 80s, nos indica que todavía falta algo en la industria del anime. Todavía, no sé si sea la tecnología, no sé si sea qué sea, ¿no? Pero yo creo que todavía hay obras que no se pueden adaptar al 100%, respetando tanto el diseño, el arte, el ritmo que tienen las obras originales. Todavía no se tiene en animación. Entonces yo creo que algo ahí todavía falta. No creo que estemos en el peak, pero sí, tal vez sí se ha frenado un poco en el aspecto de los shonens. Y digo un poco porque, vamos, cosas como Jujutsu Kaisen son obras increíbles y la animación es excelente. Sabes, yo se lo comenté a un amigo y él de una manera muy graciosa me dice, mira, en algún momento alguien, quizás tú no lo estás viendo, dice, pero alguien está creando una adaptación de Berserk que va a vender en el mercado negro, porque es tan, puede llegar a ser incluso tan, dice, tan violenta y tan gráfica, que no hay estudio que lo vaya a hacer, dice, no porque no sea buena, dice, o sea, la historia es bastante buena, pero el problema es eso, dice, o sea, a veces llegan a ser tan buenas las obras o tan explícitas porque así lo requiere el material,
que a Sí, veces el mismo todo tiene que decir, ¿sabes qué? No puedo, perdón, o sea, no es que no pueda hacerlo, sino que no me permite a mí o mi empresa o los directivos hacer esto. Es como alguien me comentaba acerca de esto de One Punch Man de la tercera temporada, dice, no es que no puedan hacerlo, dice, sino que a veces no hay estudios, porque como tú has mencionado, han habido otros animes, Jujutsu Kaisen, que mencionó Yaiba, que han estado acaparando a los mejores animadores o escritores, y a sí, es veces cierto. no hay gente que esté ahí, y también es cierto, de que no se han escrito buenos finales, perdón, pero aquí voy a poner el ejemplo más grande de que Boku no Hero Academia, que para, perdón, es que le queda el saco, no es que Sí, la sí, historia no es que la historia no esté buena, pero a mí no me gusta que el autor te pusiera, y son dos aspectos, que te pusiera desde el principio que dos personajes iban a estar juntos y no quedan juntos, porque no sí, pasa y creo que nunca va a pasar. Y lo segundo es que tú le quites al protagonista el sentido de, ok, es mi historia, me voy a hacer un héroe, pero ¿por qué me quitas el poder? Si se supone que voy a ser el héroe número uno sí. y esa manera en cómo lo quiso, entre comillas, arreglar, no es válido. O sea, ahí es donde hubiéramos dicho, no, o sea, mira todo lo que sufrió, pero al final sí se volvió el héroe más grande, no solamente conservó el poder, sino que demostró que no necesitas nacer con él, pero sí puedes hacerte de algo que pueda ser más grande e inspirar a mucha gente. Claro, es válido. Y eso también siento que es algo que no vale. Y mucha gente dice, no, es que el autor tú no le entiendes. Le digo, amigo, si ves el principio, el primer capítulo lo dice. Desde ahí ya estamos en contra y muchas más cosas ahí vienen. Pero es cierto eso. Y un ejemplo, estoy seguro de que te lo han comentado, de que cuando salió la parte 7 de JoJo's, el primer capítulo, mucha gente lo dijo, ¿por qué no sacaron los demás y por qué están tardando tanto tiempo para sacar el material y por qué lo hicieron así? Ah, no, es que no entiendes a los de Netflix que le están gastando mucho en CGI. Créeme que imagino, no sé, que te han de haber comentado de que el anime no estaba a la altura de lo que es la obra o el tiempo de producción, bla, 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 X o Y. Pero Sí. a veces tienes que entender que a veces no se puede hacer las cosas y tienes que entender que también es la cultura. Y aquí es también donde viene una pregunta que va en base con yoyos y también va en base con el anime. Si tú tuvieras la oportunidad, ya sabemos cómo es la historia, quién es el autor y todo eso, pero realmente te gustaría que esta obra como tal tuviera un final. ¿Te gustaría que ese final también estuviera adaptado o que nunca tuviera final como tal? Perdóname, creo que se cortó. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Te gustaría que la obra de JoJo's tuviera un final como tal, que Araki le diera un final y que este también Oh, estuviera adaptado a anime o que nunca tenga final y que constantemente se saquen partes y partes? pues es una buena pregunta. Que a mí me llega, ¿eh? A mí me llega, porque yo he pensado el día en que Araki se detenga y directamente te voy a responder. Yo quisiera que siguiera. Yo, yo soy fan de JoJo's, no como un anime, ¿sabes? No como un manga solamente. A mí me fascina y me enamoró por completo el concepto. El concepto y todo lo referente a él, tanto sus referencias, o sea, de dónde viene, qué inspiró a Araki a hacerlo, su formato, la forma de escribir de Araki, las cosas nuevas que intenta, la historia detrás de por qué toma ciertas decisiones, todo lo que conlleva la serie y el manga, a mí me fascina. Entonces, yo de verdad quisiera que continuara. ¿Por qué? Porque de verdad yo creo que no es una obra que, o sea, sí, podemos hablar objetivamente de calidad de partes, pero siento que cada una destaca tanto en ciertas cosas que las terminan volviendo todas valiosas. Y es por eso que yo siento que siempre habría algo de valor en todas las partes que él decida hacer.
Siento que en el momento en el que él sienta que ya no puede aportar nada o que se quedó sin algo que contar o que transmitir, él se va a detener. Pero si él toma la decisión, si Araki toma la decisión de continuar, es porque de verdad yo creo que es porque de verdad aún tiene algo, él aún tiene una idea, él aún tiene un concepto que él siente que vale la pena compartir, porque él lo hace por pasión. O sea, de verdad, él tiene la pasión de dibujar y compartir su obra, JoJo's. Para esto yo tengo que compartir un dato. En una entrevista le preguntaron, ¿no? Que en qué momento se iba a detener o que si pensaba explorar otras obras, ¿no? ¿Por qué no sacaba algo que no fuera JoJo's? ¿Por qué siguen saliendo partes? Y él comentó que, tal cual hizo esta analogía, que desde hace muchos años, desde cientos de años, había familias y gente que se dedicaba a hacer, no sé, vasijas de barro, ¿no? Dice, es que estos hombres, toda su vida hicieron vasijas de barro, se murieron haciéndolas y los conocían como gente que hacía estas figuras y utensilios de barro. Y él dijo, yo me siento así con yoyos. Yo pienso hacer esto toda mi vida, pienso morirme haciendo esto porque es lo que me gusta. Entonces, se alinea con mi deseo y creo que eso va a terminar pasando, para bien o para mal. Si es que me toca a mí estar vivo cuando Araki fallezca, yo siento que va a dejar una obra inconclusa, porque ese hombre yo creo que sí va a seguir dibujando hasta que ya no le quede vida. Me gusta la manera en cómo lo has respondido, porque para mí igual es cierto. Mucha gente quizás, y tú lo has dicho, mucha gente lo ha dicho, cada parte tiene algo único que ofrece. No solamente, quizás no es el protagonista, quizás no es la trama, no es el villano, pero hay algo que hace que destaque cada una de las partes. Y sí, mucha gente dirá, no, es que la parte 7 es como que el pick de JoJo's porque tiene esto, tiene lo otro, o la manera en cómo Araki pudo reinventar su obra, ya sabes, eso que se menciona siempre. Pero a mí me gusta cómo él no se detiene, como dices, él sigue dibujando, sigue mostrándote algo y tú dices, ok, es bueno, sigues, no es entretener, sino que él llega a ser tan bueno en lo que hace, que para mí igual no sería justo que la obra tenga un final. Ahora sí que una página que diga fin, no es válido. Yo quiero que quisiera ver más, y si él puede centrar sus historias en el futuro, claro, sería bueno. Pero también es cierto de que muchas veces me preocupa que quizás ese final concluso, ¿cómo sería? O sea, como que en qué parte, con qué personaje, cómo influiría en los demás, o sea, porque, a ver, sabemos que muchas veces tienes que pedir ayuda y pues no sé si él la pediría. Sabemos que igual de Yoyo se han sacado varias novelas en las cuales él ha participado con dibujos, pero haciendo los diseños de los personajes o las portadas. Y veo que a él le gusta esto, pero le pediría a la gente la ayuda para poder continuar, no solamente con ideas, sino con conceptos. ¿Tú qué piensas de esto? Ay, está complicada la pregunta, ¿eh? Debo admitir que de momento no tengo el suficiente conocimiento como para recordar si he hablado al respecto, pero en mi opinión y con base en lo que sé, creo que no pediría que alguien la continuara por él. Porque, repito, él ha demostrado muchas veces que lo que a él le gusta es hacerlo, ¿sabes? No es tanto el hecho de que exista, ¿no? Tipo, ya, sácalo. Es yo lo quiero hacer. Entonces, si bien obviamente puede pasar que fallezca en medio de estar escribiendo alguna parte futura, es porque no. Yo siento que más que nada podría, el escenario más posible, vamos a decirlo así, es que llegue un punto él que por salud ya no pueda dibujar, o sea, que literalmente ya no pueda, o sea, por salud. Y entonces ahí es cuando va a ser una disculpa, ya no puedo, se acabó. Tal vez esto quedó inconcluso o tal vez voy a tener que apurarme a concluirlo, pero se acabó. Dibujé hasta donde mi cuerpo me lo permitió realmente. Yo siento que sería algo así.
En eso tienes razón y es cierto. Y esperemos que no llegue el momento en que quede algo inconcluso, por favor. Yo quiero, No, quiero un final. Si tuviera que escoger entre un final y algo que no pueda haber yo terminado, por favor. Un final, algo que me pueda dar un poquito de paz, como con Stone Ocean, es como que, ay, eso igual me gustaría saber tu opinión. ajá, Sabemos que de Stone Ocean en adelante es otro universo, otras historias, etcétera. claro. Pero tú ya conociendo lo que pasa después de Stone Ocean, y digamos así, pasa un momento en el que quizás Araki hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no va a haber más. Stone Ocean es lo último que hice y ahí se va a quedar. Pero tú ya conoces lo que ha pasado antes, tú ya tienes como que esa idea de qué ha visto, de qué personajes se han visto y todo esto. ¿A ti te hubiera gustado ese final de Stone Ocean, que hubiera sido el final como tal de JoJo's? Ya sabiendo lo que sabes de todos los demás que se creó. Creo que la forma en la que lo fraseas me hace responder sí, sí me gustaría ese final. O sea, sí yo diría, terminó bien, es un buen final. Pero, eso sí te lo puedo asegurar, no diría que qué bueno que terminó. O sea, porque si yo supiera, si eso pasara, pero yo reteniendo las memorias de lo que es Steel Ball Run, de lo que es JoJolion, de lo que es JoJo Lands incluso, no, o sea, yo me voy si quieres corriendo a Japón, que continúe, ¿sabes? Porque vale completamente la pena tanto leerlo como estoy seguro que para él valió muchísimo la pena el retomar la historia con toda la libertad creativa que tuvo para Steel Ball Run. Así que creo que la respuesta sí sería, yo opinaría que sería un buen final, más no me gustaría que se quedara ahí y ya, ¿sabes? Ok, me parece una respuesta interesante. Sí, mira, yo de saber, creo que igual sería como que, ¿sabes qué? Ahora que tú y yo tenemos que hablar muy Exacto. seriamente, Ajá. necesito esa información ya. ¿Qué Sí. estás haciendo? Sí. Y bueno, aquí también viene una pregunta, la pregunta del millón, que es donde me gustaría saber, claro, puedes compartirnos a todos nosotros, ¿de dónde surgió la idea de tú crear contenido, hablando de yoyos como tal, explicaciones y todo eso, y compartirlo con tu público, con todas aquellas personas que te siguen y comentan en cada uno de tus videos? ¿De dónde surgió esa idea como tal? Es bastante interesante, creo que fíjate, porque esa idea, o sea, la idea de hablar de yoyos, no, o sea, no fue la primera, por así decirlo. Yo empecé a subir videos hablando de cosas completamente diferentes y de hecho esos videos los pueden ver en mi Instagram y en mi TikTok yéndose hasta abajo, o sea, están ahí. Así que creo que vale la pena explicar esto desde un inicio, ¿no? Yo empecé a subir videos porque bastantes personas, conocidos y gente que aprecio muchísimo, literalmente me dijeron, ¿por qué no lo haces? Eh, Gente que conozco desde la secundaria me llegó a decir, yo creía que tú te ibas a dedicar a hacer videos y no entiendo por qué no has subido nada. Y gente completamente ajena, ¿sabes? O sea, no eran personas que se conocían. Y me decían, oye, tú tienes esto, oye, siento que tú cuando hablas transmites algo, siento que cuando tú hablas entretienes, ¿por qué no te grabas y ya? Entonces, bueno, llegó un momento en el que simplemente decidí, lo voy a intentar. Y empecé a grabarme hablando de cosas que me gustan, principalmente, a mí me gusta mucho la cultura de Internet y enterarme de cosillas que pasan, noticias graciosas y demás. Empecé a subir así, eran como videos muy aislados, ¿sabes? Datos muy random, cosas que no se relacionaban para nada. Dentro de eso, llegó un punto en el que dije yo, ¿qué más da? Si hablo de cosas diferentes todos los días, ¿por qué no un día hablo de algo relacionado a yoyos? Al fin es algo que me gusta muchísimo. Entonces, de vez en cuando subía cosas de yoyos y después de un rato me di cuenta de que estos videos de yoyos eran los que más estaban pegando, eran los que más visitas tenían en comparación de los videos en los que hablaban de cosas diferentes.
Entonces empecé a analizar la opción de enfocarme completamente en hablar de tanto lo que me apasiona, lo que me gusta y lo que sé de esta obra. Y al inicio fue difícil, fíjate, porque yo decía, ¿y si me quemo? ¿Y si por hablar mucho de un tema en específico me termino hartando? Y yo no quería eso, ya que es algo que yo de verdad amo. O sea, creo que yo te lo digo así directamente, yo amo yoyos. Me apasiona de verdad, como te comento, como obra, todo el universo que es, tanto desde su creación, su concepción, lo que representa y lo que inspira. Entonces yo tenía ese miedo. Pero después me di cuenta de que en mi día a día, sin subir videos, yo me la pasaba hablando de yoyo. Yo me lo pasaba viendo cosas al respecto, con la gente con la que yo tenía, la gente que es mi círculo cercano, siempre lograba yo encontrar una relación con esto y yo les podía platicar, oye, es que esto es similar a esta habilidad. Ah, fíjate, ese concepto se platica en tal capítulo. Ah, mira, este conflicto es algo que se representa en la parte 5, ¿no? Y me di cuenta de que ya lo hacía. Llevaba años haciéndolo. Lo único que ocupaba era ahora simplemente grabarme y editar. Entonces me decidí. Me decidí a empezar a hablar solo de yoyos. Y si bien no llevo tanto tiempo como para decir, uy, no pasó, no me harté, ¿no? No me he hartado, no me he cansado y siento que todavía hay muchísimo, muchísimo más por qué hablar. Porque creo que es una decisión incluso inteligente hablar de una obra como esta, ya que lleva más de 40 años existiendo, 40 años de historias, 40 años de inspiración, 40 años de referencias. Hay material de sobra. Entonces, creo que fue una gran decisión y un golpe de suerte que la obra que más me ha marcado en mi vida sea una que tenga tanto material del que agarrar, tanta tela con la cual coser. Para mí, cada uno de los invitados tiene lo que yo denomino un no sé qué, que es esta parte, yo digo que es lo que hace que lo que ellos creen, lo que ellos hacen o lo que ellos comparten sea tan bueno que tú digas, ok, esto me interesa, no solamente por la manera en cómo lo dices o lo que presentas, pero hay algo más que hace que sea interesante y el que te quedes y el que sigas viendo, ah, mira, lo comentó de esta manera o hizo esto, o incluso agregó este comentario que una persona dijo o hace como tal, haces énfasis en cosas y digo yo, ok, este tipo de cosas son las que deben o verse más o deben de compartirse más. Y a veces siento que eso, no sé si te ha pasado, pero a veces siento que es, ok, hago esto y quizás en algún momento, como tú lo has dicho, no ha llegado ese momento en el que tú digas, ay, me siento cansado, ya me aburrí, etcétera. Pero no sé, yo te pongo esta perspectiva. ¿Qué te gusta? Que quizás Perdona. dentro de, Perdóname, adelante. ¿qué te gusta? Quizás dentro de 5 o 10 años tú llegues a ver este podcast nuevamente y quizás en ese momento no tengas quizás motivación o inspiración, X o Y razón. ¿Qué es lo que tú te dirías a ti mismo para obtener ese impulso que necesitas para volver a seguir adelante? ¿Qué es aquello que tú te dirías, mi amigo? Ay, está interesante, bastante introspectiva la pregunta, ¿sabes? Creo, creo que directamente lo que yo me diría sería, tal vez es algo genérico, pero pudiste en ese momento, vas a poder ahorita, ¿no? Y con eso me refiero a encontrar una forma de, muy probablemente incluso antes de esos 5 años me pase esto de sentirme sin motivación. Y claro que lo he pensado en el qué haría. Uh, y creo que realmente la respuesta es confiar y detenerme, o sea, de verdad darme los días que sean necesarios para convencerme de que se puede
y, y pensar en ideas. Y siento que justo hablando específicamente de yoyos es un tema, es algo que se puede expandir a muchísimas otras áreas, ¿sabes? Porque si de aquí a 5 años ya, vamos a decirlo así, ya me cansé un poco de hablar específicamente de los datos de la serie, es una serie que habla muchísimo de moda, de bienestar físico, de ejercicio. Y como todos esos aspectos son cosas que a mí también me agradan, creo que yo buscaría la forma de expandirme a esos ramos, ¿sabes? Y si ahora hablo de ejercicio y lo relaciono a estos personajes, y si ahora hablo de la moda y el estilo enfocado específicamente a estos personajes, creo que lo que me diría específicamente es, oye tú, Axel, observa cómo esta persona que admiras, Araki, lleva 40 años escribiendo esto, simplemente plasmando lo que le apasiona. Y creo que mi tirada sería, voy a hacer eso. Voy a ver ahora qué aspecto que me apasiona voy a intentar transmitir. Y simplemente ir rotando, ¿sabes? No sé si eso responde tu pregunta. La responde bastante bien y créeme que es lo que siento que muchas veces la gente necesita para poder seguir adelante, darse ese tiempo de pensar. Y creo que muchas veces no nos damos ese tiempo de pensar, sino ya quiero sacar, ya quiero el siguiente video, ya tengo la idea, pero no sé cómo plasmarlo y es incluso complicado a veces ver como que el final del túnel, si realmente ni siquiera has entrado al túnel, ya ves, ya la veo la salida, pero espérame, amigo, ni siquiera has entrado. ¿Cómo quieres llegar a ese resultado si no te das el tiempo de caminarlo? Y es bueno Sí. como tú lo planteas, porque así debe de ser. Y créeme que a mi entender y a mi parecer, lo vas a lograr y no te va a faltar ideas para que sigas creando contenido. Muchas gracias, Croc. Sí, sí, lo que comentas es, no, creo que yo no había escuchado esa alegoría, esa metáfora de el final del túnel, hermano, ni has entrado. Eso creo que no lo había escuchado y me gustó muchísimo cómo lo comentaste. Es cierto. Hay veces que nos estamos preguntando por el final del túnel y ni hemos entrado. ¿Qué tan jodidos estamos? Nos andamos preguntando por algo nos andamos preocupando por algo que ni hemos empezado, ¿sabes? Entonces creo que eso es muy importante también relacionado algo que yo intento, mi manera de ver eso que comentas del túnel es no intentes ver el final de la escalera, ve el siguiente escalón, el siguiente nivel. O sea, de nada te sirve cuando lo que sigue es un escalón más, y uno más, y uno más, y uno más. Y así siempre va a ser. Exacto, y créeme que eso es lo que a veces hace falta y creo que sobra decir que en JoJo's hay bastantes personajes que toman casi literalmente lo que hemos dicho y no creo que no haya suficiente inspiración que podamos tomar de ahí para hacer lo que debemos hacer. Y bueno, aquí también es donde me gustaría preguntar, ¿has en algún momento, no sé, siempre yo lo pregunto, pero Claro. trasladar cierto material como a YouTube o otras plataformas en algún momento a futuro? Sí, 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 por supuesto. De hecho, se podría decir que en realidad Instagram y TikTok los empecé porque sabía que eso me iba a ayudar a que si yo me intento mover a otra plataforma, ese público era mucho más fácil mover público de ahí a otra plataforma, ¿sabes? Así empezó realmente. Mi tirada era más a YouTube, pero acá, perdona, se me apagaron mis luces acá. Ahí está. Mi tirada al inicio era YouTube, en realidad. Después me empezó a ir muchísimo, pero muchísimo mejor en TikTok e Instagram. Y principal. Pero yo estoy consciente de que mucho de lo que hago, muchísimo del público que he logrado conseguir, y he sido muy afortunado en conseguirlo, después se puede mover a otro lado.
De momento no tengo planes inmediatos de hacerlo, pero todo es parte de... me gustaría en algún momento incluso hacer streams, tanto tipo estar leyéndolo en vivo, platicar con la gente, crear contenido de formato largo también, por supuesto. Y como te comento, el ya tener una plataforma, o sea, hace el público de TikTok e Instagram, siento que es parte importante para empezar con el pie derecho, ¿sabes? O más bien te puede ayudar. Creo que puede ayudar muchísimo. Y yo tengo la fortuna de que he estado ya juntando este público. Entonces, confío en que en el momento en el que lo haga, eh, esto pues va a tener sus frutos. Por supuesto que sí, amigo, y créeme que el momento en que lo decidas, la gente va a estar ahí pendiente, yo voy a estar pendiente porque obviamente fue parte de encontrar y pues ser fanático de esta obra o ser alguien que le gusta que ver gente que hable de esto y créeme que estaremos más que expectantes cuando llegue ese momento. Y pues Gracias. bueno, debo decir que por el momento esto ha sido todo, mi amigo, por tu primera vez en este gran no podcast Viaje al Nuevo Mundo. ¿Cómo te has sentido en tu primera interacción aquí con nosotros? Muy a gusto, la verdad. Creo que eres bastante bueno en puntualizar tus preguntas y hacer las transiciones a cada una, ¿eh? O sea, muy natural, muy fluido. Me agradó, me sentí muy cómodo y créeme que aprecio muchísimo que me tomes en cuenta para tu proyecto y que te hayas acercado a invitarme. De verdad, lo aprecio muchísimo y es un gusto y un honor. Gracias, la verdad que muchas gracias. Siempre yo digo que el invitado es el que hace que estos proyectos se hagan realidad, porque la verdad es su personalidad, lo que aportan, o sea, uno puede llegar a decir, sí, ay, no, a veces me lo preguntan, perdón, pero pues yo a los invitados, yo no les pago, ellos me pagan a mí para estar aquí. Ah, no, eso no es verdad. Eso no aplica, perdón, eso no lo debí haber dicho en vivo. Pero sí, es parte de eso, o sea, es parte de poder uno estar platicando con alguien y no sentirse como que, ay, debo de decir las cosas correctas, porque si no, ¿qué van a pensar de mí? O sea, es eso. Trato de que sea orgánico y de que al final el invitado se pueda llevar un buen momento y claro, la invitación está abierta para cuando quieras estar nuevamente aquí, platicar con nosotros, que esa es una mesa más grande de estos temas tan fascinantes, estás más que invitado a ver. Gracias, mi Croc. Y créeme, yo estoy abierto en cualquier otro momento que se requiera. O si tienes alguna otra idea, no dudes en comentarla. Excelente, excelente. Nuevamente te agradezco a ti y a todas las personas que nos escuchan en este su no podcast. Manténganse en sintonía, sigan las redes sociales de mi invitado y mientras este no podcast se cocina, mi invitado y yo seguiremos planeando cómo conquistar el mundo. Pero ustedes, ánimo y esperanza. Hasta la próxima. Bye. Gracias.